Yo me propongo demostrarles, y aquí de esto sí estoy bastante seguro, salvo algunas porciones en donde se las voy a dejar claro, se las voy a dejar saber, aquí no estoy seguro, pero en sentido general estoy convencido de que la gran tribulación ya ocurrió. Y yo me voy a proponer por las escrituras demostrarles que eso ya pasó. Por lo menos esta que dice aquí, ya, esa sí, ahí sí estoy convencido, ya pasó. Y lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Como enseña los teólogos que se tienen que interpretar con la Biblia, tirando Biblia contra Biblia. Olvídense comentarios. No voy a citar comentarios, voy a citar la misma Biblia. Todo el tiempo, tirando y contrastando para que arribemos a alguna conclusión. Así que vamos a orar a pedir a Dios que nos dé iluminación. Y se los digo, prepárense, que viene duro esto. Bueno, mis hermanos, sí estoy convencido, y aquí sí estoy seguro, de que esa gran tribulación que dice Mateo 24 ya ocurrió. Por varias razones. Pero primero que todo, vamos a ubicarnos en el contexto del pasaje. Miren los versículos desde el 1 hasta el 3, para que ustedes vean en el contexto inmediato por qué es que surge este discurso que da Cristo. Dicen los versículos del 1 al 3, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercan los discípulos. Miren el contexto, Jesús va saliendo del templo, ojo, los discípulos se le acercan y le muestran los edificios del templo. Hermanos, estamos hablando de un templo descomunal que tardó 50 y pico de años en construirse bajo el mandato de Herodes, que para congraciarse con los judíos mandó a hacer un templo precioso y majestuoso, inmenso. Él viene saliendo del templo y los discípulos le dicen, pero ¿estás viendo esto? Mira qué cosa más linda y más majestuosa. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué cosa es todo esto? Vamos a empezar por ahí, el templo. ¿Ven el templo? De cierto os digo, esta es la forma judía de afirmar algo que es totalmente certero, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren el contexto, le muestran el templo, mira qué lindo. Jesús dice, aquí no va a quedar nada. ¿Ya? Jesús está saliendo del templo. ¿Para dónde se va Jesús? Para el monte de los Olivos que queda al frente del templo. Aquí hace falta la geografía. Cuando tú subes al monte de los Olivos, cuando tú subes y te miras de frente, lo que te queda ahí a la vista es el templo, o donde estaba el templo. Ahí, así era que Jesús sube y se quedan de frente al templo. Ahora miren, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hacen una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, porque fue lo que él dijo. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Esa es la primera pregunta que le hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahí es algo en lo que no estoy totalmente seguro, por tanto lo voy a dejar así, después explicaremos un poco más. Y del fin del siglo, con respecto al fin del siglo, la palabra que viene ahí en griego es el fin de la era. Hay algunos que consideran el fin del siglo como el fin de la historia cuando Cristo venga en la segunda venida, pero yo vi una predicación de un postmilenial enseñando ahí que el siglo o la era se estaba refiriendo a la era judía. Dice, ¿qué señal habrá cuando se acabe la era judía? Y tiene bastante lógica, no está descabellado. ¿En qué sentido? El judaísmo está enraizado en el templo. De hecho, si no hay templo y no hay sacrificios, no hay judaísmo. Porque todo el sistema de sacrificios se hace en el templo. Y si se destruye el templo, se destruye el judaísmo. Y si se destruye el judaísmo, cambió la era. ¿Sí o no? Hay una era, otra dispensación, vamos a decirlo así, hablando parecido a Coffee, pero no siendo dispensacional. Hay otra administración de la gracia de Dios. Hay un nuevo pacto que ya no es a través del judaísmo, ahora es por el cristianismo. Entonces yo vi una predicación en inglés de un postmilenial que él explica ahí la era, no como el fin de la historia cuando llega Cristo, sino como el fin del judaísmo en el año 70, cuando se destruye Jerusalén. Y tiene lógica, porque están hablando de la destrucción. Ahora, de eso no estoy seguro. Así que como no estoy seguro de eso, nada más les digo lo que piensan algunos. Algunos creen que es el fin del mundo y otros creen que es el fin de la era judía y el comienzo de la era del cristianismo. ¿Ok? Pero ese es el contexto. Ellos le muestran el templo, mira qué lindo, y les dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Llegan al monte y le preguntan, bueno, cuentan, ¿cuándo va a pasar esto de la destrucción del templo? Ese es el contexto. Va a hablar de la destrucción del templo. Ojo, ahí sí estoy seguro. Va a hablar de la destrucción del templo. Y empieza Jesús a hablar. Miren, la clave, dice Kenneth Gentry, para entender todo este contexto está en el versículo 34. Miren el versículo 34. Dice el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a hacer una pregunta inductiva. ¿Qué es todo esto que tiene que acontecer? Responde, la destrucción del templo. ¿Cuál generación no pasará? La generación que estaba escuchando a Cristo. Él le dijo, esta generación no pasará. Los dispensacionales dicen que es que después que Jerusalén llegara en 1948, que se metiera en su nación, que regresaran a Israel, contando las generaciones, esa generación no iba a pasar hasta que no llegara el anticristo y Cristo y toda, ya la generación pasó. En la Biblia una generación son 40 años. Israel regresó en 1948, o sea, antes de 1988 tenía que haber pasado eso y no ocurrió.
Entonces, yo voy a demostrar por la Escritura que Mateo, y aquí donde viene, por eso le digo Biblia contra Biblia, no es mi opinión, les voy a demostrar por la Escritura que Mateo cuando dice esta generación se refiere a esa generación. Mateo utiliza ese pronombre demostrativo, esta generación, siempre para referirse a algo específico y puntual. Por ejemplo, miren el mismo en Mateo, capítulo 11, versículo 16, para que ustedes vean. Dice en el versículo 16, mas ¿a qué compararé a esta generación? ¿De cuál generación estaba hablando? ¿De la generación del tiempo del fin? ¿La generación del tiempo de Abraham? No, la generación de... ¿A qué compararé? Esta generación es semejante a un muchacho que se sientan en las plazas y dan voces a su compañero diciendo, le tocamos flauta y no bailaste, y les endechamos y no lamentaste. O sea, no quedó bien con ellos nunca. Si les toco alegría, no quieren. Y si les toco tristeza, pues tampoco, nunca les cuadra nada. ¿A qué compararé esta generación? A una generación con la cual nunca se queda bien, la generación de Cristo. Sigue otro pasaje. Ahí mismo, en el capítulo 12, versículos 41 y 42, dice el texto: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Acuérdense de Nínive. Jonás fue a Nínive y Nínive se arrepintió. ¿Qué está diciendo Cristo? La gente de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. ¿Por qué? Dice, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí es donde está la clave, tú sabes que él está hablando a la generación de él. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Lo ven? Jonás estuvo con Nínive y se arrepintió. Yo estoy aquí con ustedes y ustedes no se arrepienten. Por tanto, la generación de Jonás va a testificar con esta generación, porque yo soy más que Jonás y no me creen. ¿Ven que es a esa generación a la que él está hablando? Sigue diciendo el 42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Mis hermanos, Mateo capítulo 23, a buscarle otro más. Mateo capítulo 23, versículos desde el 33 al 39. Mateo 23, del 33 al 39 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que mataste en el altar, en el templo del altar. Dice: de cierto os digo que todo esto vendrá, y vuelve de nuevo sobre esta generación. Vuelve: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué está hablando? Se va a destruir el templo, va a quedarse desierta la ciudad, la van a arrasar, van a acabar con el templo, los van a sacar y se va a quedar desierta. Hermano, desde el año 70 nunca más viraron los judíos hasta 1948. Se pasaron 1800 y pico de años fuera de su tierra. Literalmente se quedó desierta la casa. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, yo creo que cuando ustedes miran, eso se llama el contexto del autor, cómo el autor utiliza esta generación, ustedes no les quede duda que cuando dice en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, él les estaba diciendo: yo les digo al seguro, antes de que ustedes se mueran, el templo va a ser destruido. Recuerden el contexto, está hablando de la destrucción del templo. Antes de que ustedes se mueran, el templo va a ser destruido. Todos ustedes, esta generación, va a ver la destrucción del templo. ¿Ok? Ahora, para ser un poco más preciso todavía, Jesús le identifica señales que ellos podrían ver. Y de hecho vieron. Cuando usted mira los registros históricos de Flavio Josefo, se da cuenta que sí vivieron exactamente eso que Jesús les dice. Miren, el versículo 4 se le dice claramente, dice, respondiendo Jesús, dice: mirad que nadie os engañe. Os. ¿Quién es os? Les. Mirad que nadie les engañe a ustedes. No es mirad que nadie engañe a los del futuro. O mirad que nadie engañe a los del tiempo de Abraham. No, mirad que nadie los engañe a ustedes. O sea, son ustedes los que van a vivir esto, y como ustedes van a vivir esto, están en peligro de ser engañados. ¿En qué sentido? Va a decir ahora. Miren el versículo 9. Los entregarán a tribulación. Dice: entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Los entregarán a tribulación. Ahí está hablando de la tribulación. ¿A quién? A ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque gracias a Dios tenemos los evangelios sinópticos, y este mismo pasaje está en Lucas y está en Marcos también. Entonces podemos tirar ahora Mateo contra Lucas, Mateo contra Marcos, y van a ver de quién está hablando. Vamos a Lucas, sin irnos de Mateo, estamos en Mateo. Vamos a Lucas, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 18. Lucas 21, desde el 12 hasta el 18. Dice: pero antes de todas estas cosas, o sea, antes de que el templo sea destruido, es lo mismo lo que estoy leyendo en Lucas, pero está lo mismo. Antes de que destruyan el templo, dice: os echarán mano y os perseguirán y os entregarán. ¿Dónde los entregarán? Ven que no es
No es una gran tribulación mundial, está hablando de judíos que los van a entregar al sistema legal judío para hacer juicio, la sinagoga. ¿Lo ven ahí? Mateo no me lo dice, pero Lucas sí me lo está diciendo. Los van a entregar a la sinagoga, no al tribunal. ¿Quiénes son los que tienen sinagoga? Los judíos. ¿A quién van a perseguir los judíos? A esa generación de creyentes. Los van a perseguir antes de que se destruya el templo. Va a haber una persecución contra ustedes, lo que está diciendo Cristo, a ellos. Los entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Si ustedes lo miran en el libro de los Hechos, tanto Pedro como Juan fueron llevados ante gobernadores. Cristo mismo fue llevado y Pablo también. Fueron llevados ante gobernadores antes de que fuera destruido el templo. Literalmente se cumplió. Dice, y esto les será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos, por vuestros parientes y por amigos, y os matarán algunos a vosotros, y seréis aborrecidos por causa de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Miren ahora en Marcos, vamos a ir a Marcos también, Marcos capítulo 13, versículos desde el 9 hasta el 13. Marcos capítulo 13, versículos del 9 al 13. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas. ¿Lo ven de nuevo? Vuelve a hablar claramente. Y os azotarán. Y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para dar testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea antes predicado a todas las naciones. Aquí hay una postura muy buena que tiene mucha lógica, porque en el evangelio de Mateo dice que será predicado el evangelio del mundo y después vendrá el fin. Ahora, la palabra que viene en mundo en griego no es cosmos. Es el famoso oikomen, una cosa así. Es el mundo habitado. Entonces hay algunos que sostienen la postura de que lo que está diciendo Cristo, que el evangelio será predicado en el imperio romano, en todo el imperio romano, antes de que venga la caída de Jerusalén. También tiene sentido. Seguimos leyendo. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. ¿Ven? Ahora, también Cristo les está diciendo en regreso a Mateo 24 que ellos van a ver la abominación desoladora. Vamos al versículo 15 de Mateo 24. La abominación desoladora dice, por tanto, dice Cristo, cuando veáis en el lugar santo, ojo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que ella entienda. Entonces, miren esto, versículo, es que está claro, yo no sé, realmente es que definitivamente estamos en la generación que no piensa. La generación que no, porque si tú observas el texto, tú dices, esto no puede ser en el mundo, porque dice el texto que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo del templo. Dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, es local el problema, ahí en Judea, es en Jerusalén, no es a nivel mundial. Porque si lo dijera, cuando vean la abominación desoladora, todos escóndanse, no sé, hablará más general, pero cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, un lugar específico en Jerusalén, los que estén en Judea, que es ahí mismo cerca, que es la provincia donde está Jerusalén, huyan a los montes. Ah, no, espérate, entonces esto no es una cosa mundial, esto es una cosa localizada, centrada en un lugar específico, centrada en el templo, centrada en la destrucción del templo, centrada en Jerusalén, centrada en Judea. Son ellos los que tienen que huir. Ahora, cuando nosotros comparamos esos textos, vamos a Lucas, capítulo 21, y vamos a leer del 12 al 18. Tengan los tres, ya tengo la mano aquí puesta, uno en Marcos, uno en Lucas, porque vamos a estar Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, se lo dije. Estoy haciendo que la Biblia interprete la misma Biblia. Lucas 21, desde el 20 al 24. Lucas es mucho más claro. Desde ya se lo estoy diciendo, ojo, porque Lucas sí habla claro. Lucas, capítulo 21, desde el 20 al 24 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan. ¿Qué? Hermanos, se dan cuenta que el texto es idéntico. Lo único que cambia es que Mateo habla cuando vean la abominación desoladora y Lucas lo que dice, cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos. Y después dice lo mismo, los que estén en Judea huyan, es lo mismo. ¿Por qué Mateo habla de la abominación desoladora? ¿Y por qué Lucas no menciona la abominación desoladora y menciona los ejércitos? Ah, porque recuerden, contexto, Mateo fue escrito para judíos. Como Mateo le está escribiendo a judíos, él habla con el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ustedes son judíos, ustedes saben el profeta Daniel quién es, y saben que es la abominación. Cuando vean eso, huyan. Pero Lucas no fue escrito para judíos, Lucas fue escrito para griegos. Y la cultura griega no sabía nada del Antiguo Testamento. Por tanto, ¿cómo les habla Lucas? Cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, corran y váyanse. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora?
La abominación desoladora, Flavio Josefo registró lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ahí cuando vino que sitiaron la ciudad y todas estas cuestiones. Y llegó un emperador y rodeó todo el lugar santo, como dice ahí, por las afueras del templo también, los atrios, de todo su ejército lleno de águilas y de rayos, el símbolo imperial, y ofreció un animal impuro, si mal no recuerdo que fue un cerdo en el altar, y después quemó el templo. Esa era la abominación desoladora. Entonces, mis hermanos, la abominación desoladora ya pasó. Vamos a seguir leyendo. Lucas 21, del 20 al 24, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan las palabras que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días, porque habrá una gran calamidad. Mateo dice una gran tribulación, este dice una gran calamidad en la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Jerusalén. E ira, miren esto, hermanos, sobre este pueblo. La gran tribulación fue la ira de Dios derramada sobre la nación de Israel por haber matado al Mesías. No es un tiempo en el futuro donde el anticristo va a cortar cabeza a todo el que se le para adelante. Yo sé que esto es romper los paradigmas de todo el mundo. A mí también me pasó igual. Yo también me frustré cuando yo di con esto. No fue ahora. Yo lo di, gracias a Dios, de la pandemia. Yo di con eso. De la pandemia yo salí del dispensacionalismo. Pero sé que es difícil porque es básicamente desaprender todo lo que habíamos aprendido por 20 años y darle de nuevo desde el principio porque me enseñaron mal. Pero mis hermanos, si somos honestos y somos justos, haciendo un acto de justicia, tirando Biblia contra Biblia, no he leído ni un solo comentario de nadie. Biblia contra Biblia. Y el texto dice en Lucas que eso fue una gran calamidad que vino, dice el texto, sobre este pueblo, el pueblo de Jerusalén. Esa fue la gran tribulación. Dice, caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahora que ver claro, dice, Jerusalén será hollada por todos los gentiles. Mi pregunta, ¿qué es eso de que Jerusalén será hollada? La gran calamidad que vendrá sobre esa tierra. Y eso es lo que dice Lucas. ¿Y cómo llama eso Mateo? Una gran tribulación e ira, cual no ocurrirá jamás. ¿Lo ven? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice Lucas. Miren en Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan al mar. También Cristo les deja claro que va a ser algo local. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Habla de judíos, oren para que no sea la huida en día de reposo. ¿Por qué? Porque si hay que huir en día de reposo, tienen que quebrantar la ley porque hay que salir corriendo. Entonces Cristo le está hablando a judíos. ¿Tú te imaginas que Cristo le diga a un gentil, un romano que no sabe nada del día de reposo, ora para que cuando llegue la gran tribulación no sea en día de reposo? Es que los romanos no guardan el día de reposo. Los gentiles, ninguno guarda el día de reposo. Él le está hablando a los judíos. Los que estén en Judea, huyan al monte. Oren para que no sea en día de reposo, para que no tengan que quebrantar la ley judía, la ley del Antiguo Testamento. Es algo local, no es universal. Ahora, peor aún, cuando Cristo se lo llevan preso, este es el discurso que le está dando en el Monte de los Olivos mirando el templo, porque los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas de las que tú hablaste cuando te preguntamos por el templo? Te dijimos, mira qué lindo estaba. Ahora, ya después de eso ustedes saben que Jesús los mete en preso, y cuando Jesús está delante de los fariseos que los quieren acusar, aquí hay un texto clave que está en Mateo también. Jesús dice algo que quiero que consideremos. Vamos a ir mismo a Mateo, capítulo 26, versículo 64. Mateo 26, 64. Vamos a leer desde el 63 para entrar en el contexto. Jesús ya está preso, ya está en ese juicio que le están haciendo antes para matarlo. Dice en el 63, mas Jesús callaba. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso fue lo que le dijo. ¿Y qué responde Cristo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho es una forma judía de decir sí. Nosotros decimos sí, pero un judío te dice, tú lo has dicho. Ya, eso es un sí. O sea, yo sí soy el Cristo. Y Jesús añade a eso algo más. Mira lo que añade. Dice, y desde ahora veréis, miren esto, hermanos, al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo los fariseos vieron a Jesús sentado a la diestra del Padre? ¿Y cómo lo vieron viniendo en las nubes? Porque Jesús dice desde ahora.
O sea, no es en el final, cuando yo venga, no, dice, ahora mismo, ya después que ustedes me maten, ustedes me van a ver sentado a la diestra y me van a ver viniendo las nubes. Y dice, ustedes los fariseos, ustedes me van a ver a mí viniendo las nubes, me van a ver sentado a la diestra. ¿Cómo fue eso? Aquí tenemos que hablar del lenguaje apocalíptico. Recuerden, se nos expliqué la vez pasada, que los judíos no hablan literal, los judíos usan muchas metáforas y hablan en sentido figurado. Hay algunos que aseguran que lo que Jesús dio a entender ahí es que yo les voy a demostrar que yo de verdad soy el Hijo de Dios. Pues, acuérdense la pregunta, dinos si eres el Cristo. Él dijo, tú lo has dicho. Él les dijo, sí. Y la prueba que les voy a dar de que es verdad que soy el Hijo de Dios es que cuando ustedes vean que cae Jerusalén y cae todo el sistema de sacrificio, que se les cae a ustedes el negocio, ya no va a haber más sumos sacerdotes porque se va a acabar el judaísmo. Ahí ustedes se van a dar cuenta que yo soy el Cristo, que estoy sentado a la diestra, y me van a ver viniendo en juicio, dicen algunos. Ellos se refieren a este lenguaje de venir en las nubes, no tanto como literal, como que viene en la segunda venida, sino como que viene en juicio sobre la nación. Y en ese contexto, esa tiene más lógica que la otra, porque los fariseos no iban a quedarse vivos para allá a la segunda venida, porque a todos ellos se murieron. Sin embargo, Jesús les dijo que ellos lo iban a ver a él viniendo en las nubes. Algunos interpretan que ese venir en las nubes es el juicio que venía sobre Jerusalén. Cuando ustedes vean como la casa se les queda desierta y como queman el templo, ustedes van a darse cuenta que de verdad Dios se enfureció con ustedes porque me mataron a mí, porque yo sí era Cristo. Miren el versículo 29 al 32, y aquí es donde viene el problema. Y aquí sí voy a entrar en un terreno donde no estoy seguro. Estoy en el 24, capítulo 24, versículos del 29 al 32. Dice Cristo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán sobre el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Un poco milenial te dice que viniendo para hacer juicio. No te lo ponen como en la segunda venida. Ahora, el versículo 31 es el que me pone a mí en duda, porque dice el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y ahí sí parece ser algo mundial. O sea, que al parecer, por lo menos como lo lees en Mateo 24, parece que dio un salto. Y saltó, fíjense cómo empieza, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa sí es la caída de Jerusalén, ahí sí no tengo duda. Y al parecer él da un salto en el tiempo y brinca hasta la segunda venida, porque aquí habla de los ángeles que recoge a toda la gente de todas partes y esa es la ciega. Y la ciega en Apocalipsis sí se ve que es el juicio final. Entonces ahí sí parece que dio un salto, habló un ratico del final de la segunda venida y después regresó de nuevo a volver a hablar de la caída de Jerusalén. Y hermanos, los judíos hacen eso. El Antiguo Testamento está lleno de esos saltos que te hablan de una cosa y después te brincan, y entre una cosa y otra hay 2000 años en el medio y ellos te brincan así como si nada, como si no pasara nada. Ahora, lo que sí quiero señalar es que, miren, aunque parece, y algunos hablan de que ahí hay un salto hasta la segunda venida de Cristo, sin embargo, a diferencia de la caída de Jerusalén, en donde sí habrían señales. Iban a haber la abominación desoladora, iban a venir falsos cristos, iban a haber guerras, iba a ser algo local, iba a venir el ejército romano. Sin embargo, la segunda venida sí iba a ser sorpresiva. Los judíos sí sabían, se les dijo claro, ustedes no se van a morir hasta que esto pase. Ellos lo sabían. Antes de que yo me muera, el templo lo van a quemar. Eso era obvio. Pero para la segunda venida no hay ningún tipo de señal. Y aquí vamos a buscar un texto que todo el mundo lo interpreta mal y lo vamos a interpretar hoy a la luz del contexto para que ustedes vean lo que significa el texto. Ahí mismo Mateo 24, vamos a leer los versículos desde el 37 hasta el 39. Dice, más como en los días de Noé, miren esto, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí entendemos que es la segunda venida. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice la gente? Ahora voy a dar la interpretación que dan las demás personas y después voy a hacerlos ver cómo está errada la interpretación. Ustedes saben que el dispensacionalismo es pesimista. Todo va empeorando y la gran tribulación y la apostasía va a ser peor y todo más mal. Y ustedes dicen, no. El texto dice que será como en los días de Noé. Y en los días de Noé la gente era muy pecaminosa. Por tanto, las cosas van a empeorar. Si usted analiza bien el texto, él compara la venida de Cristo, la generación que va a estar ahí con Noé, no por la maldad del pueblo de Noé, sino porque ellos estaban como si no estuviera pasando nada. Estaban viviendo su vida, se estaban casando, se estaban dando en casamiento. Si el texto dijera, porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, porque estaban fornicando y estaban, tú dices, no, la cosa va a empeorar. Pero no fue esa la comparación que se hizo,
se comparó con los días de Noé, no en el sentido de lo malo que eran los días de Noé, sino en el sentido de que todo el mundo estaba viviendo su vida como si nada hubiese pasado. O sea que no había nada que te pudiera advertir que dice Cristo que cuando Cristo venga va a ser un día tan normal que la gente va a estar casándose, dándose casamiento, eso va a ser, nadie se va a esperar. No va a haber nada que te deje saber que Cristo viene. Dice el texto que cuando Cristo venga, van a estar como los días de Noé, y lo repito, no en el sentido de que estaban pecando, sino en el sentido de que estaban viviendo sus vidas muy normales. Era un día muy normal. El día del diluvio era un día tan normal que la gente se estaba casando y se estaba dando en casamiento. Y a eso es a lo que se refiere el texto. Mi pregunta, ahora que les explico el texto, ¿no se dan cuenta que había una mala interpretación del pasaje? Porque lo compara con los días de Noé, no en el mal sentido, sino en el sentido de que la gente estaba normal. Estaban casándose hasta que de repente vieron el diluvio y se ahogaron. Así será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo va a estar muy normal, no va a estar pasando nada, no va a haber un terremoto mundial, no, todo el mundo va a estar normal y va a venir Cristo de repente, el día en que menos espera. Y por eso él manda velar. Por consiguiente, mi hermano. Mire, Kenneth Gentry, aquí se voy a dar un comentario, pero es algo bien breve. Kenneth Gentry dice, estamos reconociendo los eventos del año 70 como un enorme evento de implicaciones universales. ¿En qué sentido? Cambiar 2000 años de exclusivismo judío y 1000 años de adoración en el templo en Jerusalén es sin duda una consecuencia histórica. Si cae el templo y se destruye el templo, cambiaron todo el sistema. Ya no es judaísmo, ahora es cristianismo. Y eso es lo que está diciendo Kenneth Gentry. Por eso es que él advierte de que él va a venir en juicio sobre la nación, porque va a cambiar todo. Hermanos, tenemos que recordar que los judíos cosecharon lo que ellos sembraron. Miren Mateo 27 del 21 al 25. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que le suelte? Y dijeron, la multitud, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Porque ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dice, y respondiendo todo el pueblo delante, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mis hermanos, y Dios les tomó en cuenta sus palabras. La sangre de Cristo fue sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos recibieron lo que cosecharon. Y tengo más textos, pero hasta ahí los voy a dejar. ¿Qué podemos aprender nosotros? En primer lugar, tenemos que aprender que la gran tribulación de la que habla Mateo capítulo 24 ya ocurrió. En ese sentido, no debemos esperar una tribulación así como dicen los dispensacionales. No significa que todo va a ser color de rosa y que todo le va a ir bien a la iglesia. Puede ser que se levante persecución en algún sentido. Pero eso de que una tribulación mundial, una gran tribulación a nivel de la esfera mundial con terremotos y catástrofes, no tenemos apoyo bíblico para esperar eso. Tampoco debemos basarnos en que los días de Noé y pensar que las cosas van a empeorar. No dice que van a empeorar, aunque tampoco hasta ahora he buscado ningún texto que demuestre que va a mejorar, pero tampoco se enseña que va a empeorar. Por tanto, no debemos tener una visión pesimista del futuro, sino que debemos confiar en que el reino de los cielos terminará leudando toda la masa y que el grano de mostaza terminará convirtiéndose en el árbol donde todos se cobijarán, y que Cristo está saqueando el reino de las tinieblas y que el reino de la luz está prevaleciendo y que las puertas del Hades no pueden con el reino de la luz. Por tanto, Cristo terminará dominando de mar a mar y Él está sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies y los va a poner, sí o sí. También debemos entender que el dispensacionalismo está errado, que la abominación desoladora ya ocurrió, que esa gran tribulación fue sobre Jerusalén con la caída de Jerusalén en el año 70 y que por tanto no debemos estar aterrados como nos hacen estar los dispensacionales en las redes sociales, ni debemos ver en todo cualquier cosa, una muestra de que ya Cristo está a la puerta, porque Cristo va a venir el día en que todo parezca que está muy normal, como en los días de Noé. Y tenemos que aprender también que la nación de Israel recibió el justo merecido de su maldad. Ellos rechazaron al Mesías y dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, y cayó sobre ellos y sobre su generación todo el mal por haber matado al Mesías. De igual manera, mis hermanos, la Escritura enseña que el que rehúsa a creer en Cristo no verá la vida, dice la Escritura, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Por tanto, si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Jesucristo, no seas como los judíos que crucificaron a Cristo y se ganaron la gran tribulación.
Si tú rechazas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo único que resta para ti es una horrenda expectación de juicio, y como mismo Jerusalén sufrió una gran tribulación, tú vas a sufrir una eterna condenación. Pero dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, como dijo Pablo, Dios, por medio de la iglesia, es como si rogase a los hombres que corran a Él, dijo Pablo. Por tanto, corre a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Jesucristo. Confía en que todo lo que tú necesitabas para ser salvo lo hizo Él. No hay nada que tú puedas hacer. Eso es confiar en Cristo. Yo confío en que no depende de mí. Ya está hecho. Alguien lo hizo y ese alguien es Cristo. Y yo confío en que todas las buenas obras que necesitaba para ser declarado justo no provienen de mí, provienen de Él. Y yo me refugio en su vida perfecta. Yo confío en que mi maldad y mi pecado fue castigado en Él. Él cargó mi culpa, yo lo creo, de verdad, Él cargó mi culpa, se la llevó sobre Él y por eso Dios lo trató a Él como tenía que haberme tratado a mí. Y Él me dio a cambio su justicia y por eso Dios ahora me trata a mí como tenía que haberlo tratado a Él. Yo tengo que creer eso para ser salvo. Eso lo tienes que creer tú también. Y lo segundo, arrepiéntete de todos tus pecados. Confiésale al Señor que eres culpable, reconócete, declárate culpable delante del juez y pide un abogado. Cristo es ese buen abogado que necesita para que libre tu caso. Dice la Escritura que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice la Escritura. Por tanto, tienes que creer en el Señor Jesucristo para salvarte y tienes que arrepentirte. Si rehusas hacerlo, hay una horrenda expectación de juicio para ti. Pero Dios, que tanto amó al mundo, ha dado su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino para que todo aquel que cree en Él, nada más los que creen son los que se van a salvar, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por tanto, no hagas como Jerusalén, que rechazó a su Mesías y vino sobre ellos una gran calamidad. Sé inteligente, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, corre a Él y serás librado de la gran calamidad eterna que habrá en el lago que arde con fuego y azufre, donde Cristo mismo dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy triste dice el infierno, habiendo tenido la posibilidad de arrepentirte. Dios no le da la misma oportunidad ni la misma cantidad de oportunidades a todas las personas. Dios no le da las mismas oportunidades a todos. Por tanto, no desperdicies la oportunidad que Cristo te da a ti. Porque al que más se le da, más se le demandará. Mientras más oportunidades se te hayan dado, mayor será tu culpa y tu castigo delante de Dios. Porque se te dio más. Se esperaba más de ti. Tuviste más oportunidades. A mayor conocimiento y mayores oportunidades, mayor nivel de exigencia, mayor condenación si rechazas. Por tanto, no traigas sobre tu vida una gran tribulación eterna en el infierno. Trae sobre tu vida una nueva Jerusalén que Dios te promete a todos aquellos que creerían en Él. Por tanto, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y Dios te concederá la vida eterna. Vamos a orar.